Las pantallas se pusieron rojas. En cuestión de minutos, años de contratos, proyectos y confianza se evaporaron como humo en una oficina demasiado fría. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad estás viendo este video. Las luces del edificio en el distrito financiero titilaban mientras alarmas silenciosas se reflejaban en el acero y el cristal, y el reloj del despacho del empresario marcaba la hora límite de una operación que debía cerrarse a las 8. Él se llamaba Javier Roca, fundador de un grupo de inversión con sedes en Madrid y Zúrich, y esa noche todo lo que tenía colgaba de una conexión rota y de una copia de seguridad que no respondía. En el pasillo, una mujer con uniforme azul empujaba un carrito de limpieza sin saber que llevaba en su bolso la única esperanza que nadie veía venir. Lo que pasó esa madrugada no solo restauraría un servidor, restauraría la fe de un hombre cansado y ofrecería una lección sobre quién sostiene realmente una empresa. Disfruta la historia. La voz debe comenzar grave, con pausas largas en las frases iniciales, bajar el volumen para crear intimidad y subir ligeramente en los puntos de tensión. Javier sintió la vibración del móvil sobre la madera del escritorio antes de abrir los ojos. La pantalla mostraba números rojos, un cable de fibra óptica parpadeaba en la sala de servidores, y la secretaria del consejo, Marta, había ido de un lado a otro buscando explicaciones que no encontraba. «No hay acceso a las copias», dijo Marta, con la voz rasposa por el cansancio. «Los respaldos no responden», contestó Álvaro, el director técnico, con un gesto que partía su cara en dos. «Hemos sido golpeados desde dentro», murmuró Lucía, la directora financiera, obligando al silencio a una sala en la que el aire olía a café frío y a metal. 8 personas miraron como quien mira un naufragio. El reloj en la pared parecía medir la velocidad de esa caída. Javier, sentado con la corbata aflojada, respiró hondo y pensó que no había nada que perder. En ese instante, la puerta se abrió y apareció Rosa, la asistente de limpieza, su uniforme azul intacto, las manos temblando por el peso de un cubo y un bolso gastado que había heredado de su madre. Nadie esperaba que fuera ella quien cruzara esa línea entre oficinas y servidores. Nadie esperaba que su gesto simple, una pregunta casual y un par de conocimientos olvidados alteraran el destino de la empresa. Rosa entró con paso medido, el olor a lejía mezclado con su perfume discreto, el sonido amortiguado de las ruedas del carrito y una mirada que no pedía permiso pero ofrecía serenidad. Javier la observó, sorprendido por la pausa que creó su presencia. «¿Necesitan que haga algo?», preguntó ella en voz baja, con un acento de barrio que no se mezclaba con la pompa del despacho. Marta frunció el ceño. «No, gracias», dijo, intentando mantener las formas. Álvaro, con las manos llenas de cables y códigos, se cruzó de brazos y respondió con frialdad. «Esto es cosa de nosotros, de los técnicos», dijo. Rosa no se apartó. «Perdone», insistió, «pero vi ayer una llave USB en la sala de reciclaje junto a la máquina de copias. Tenía una etiqueta que decía «Copia servidor». La guardé por si la querían». Silencio. El sonido de la alarma parecía más agudo. Javier avanzó un paso, con la corbata a medio aflojar, y preguntó con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿La tienes ahora?» Rosa abrió el bolso, y como quien ofrece un billete raro, sacó una memoria USB con la carcasa desgastada y una pequeña marca en la esquina. La luz de la sala dio un giro de color. Marta se acercó con manos temblorosas y tomó el dispositivo como si sostuviera la vida de su hijo. «Si esto funciona», dijo Lucía casi en un susurro, «podríamos recuperar algo». «Pruébala», pidió Javier, y en esa orden primitiva se condensó la responsabilidad de muchas vidas. «Conecto la unidad a un equipo aislado», dijo Álvaro, con el ceño fruncido.
Si está comprometida, podríamos empeorar todo. Hazlo en el sandbox, sugirió Marta. Aísla, monitoriza y replica, añadió Ignacio, jefe de seguridad que llegó jadeando desde el pasillo con un termo en la mano. Álvaro, con el teclado frío bajo las yemas, hizo lo que se llama restauración segura, montar la imagen, verificar firmas digitales y ejecutar un hash para comprobar integridad. La sala de servidores olía a metal caliente y a polvo antiguo. El proceso técnico fue explicado en términos sencillos por Álvaro para los que no sabían de protocolos. Montar una unidad en modo lectura, comprobar la tabla de particiones, ejecutar un comando de verificación para comparar firmas y finalmente volcar los ficheros a un entorno virtual aislado. En 130 segundos, la pantalla mostró una carpeta con un nombre que nadie esperaba. Copia-contingencia final. Esto podría ser nuestra copia de seguridad, dijo Álvaro con relieve en la voz. O una trampa, replicó Ignacio. Rosa se quedó en silencio, apoyada en su carrito con las manos ásperas que habían fregado suelos durante 20 años. La tensión crecía como una marea. El primer intercambio largo de diálogos se extendió en la sala como un corte preciso. «Explícalo», dijo Javier mirando a Álvaro. «Es un volcado de datos en bruto», explicó Álvaro. «Parece la última instantánea antes del fallo. Hay archivos de contratos, firmas y registros de acceso». «¿Puedes restaurarlo?», preguntó Lucía. «Podemos intentar recuperar una imagen parcial», contestó Álvaro. «Necesitamos tiempo y un plan». «¿Contamos con tiempo?», preguntó Marta. «Tenemos una oferta que vence en 7 horas», dijo Javier, con la mirada clavada en el reloj. «Si no presentamos esos ficheros, perdemos la operación». «Podemos darle prioridad», propuso Ignacio. «Yo puedo negociar un retraso con el consejo», dijo Marta. «No es seguro», replicó Álvaro. «Hay evidencias de manipulación». «¿Manipulación interna?», preguntó Javier, la incredulidad mezclada con rabia. «Posible», dijo Álvaro, «pero hasta que no tengamos una restauración no podemos afirmarlo». «Hazlo», ordenó. Si es una trampa, la desenmascaramos antes de exponer al consejo. Con permiso, dijo Rosa, con una mano en el respaldo de la silla de Javier. Sé cómo identificar una firma falsa, añadió, y todos la miraron como si hubiera pronunciado la palabra clave de un conjuro. Trabajo en limpieza, no en servidores, se rió nerviosamente. Pero trabajé 10 años en una imprenta digital, hacía backups manuales y etiquetas. Puedo ayudar con las etiquetas y la cadena de custodia. La sala se dividió entre el escepticismo y una chispa de esperanza. La decisión de confiar en Rosa fue el primer arco de transformación. Marta, que había visto pasar secretarias y asistentes en 10 años, fue la primera que asintió. «No tenemos muchas opciones», dijo. «Si ella puede verificar la etiqueta y su coherencia, nos ahorramos horas». Álvaro preparó un entorno de cuarentena, conectó la memoria a un portátil aislado y explicó en detalle el proceso de contención. Crear una máquina virtual con un sistema operativo limpio, montar la unidad en modo solo lectura para evitar cualquier ejecución automática, generar imágenes hash con herramientas estándar y comparar los resultados con los registros de integridad. Esa explicación técnica, breve pero concreta, fue ofrecida con lenguaje llano para que todos comprendieran el riesgo y la oportunidad. Rosa se inclinó sobre la pantalla, con la luz reflejada en sus ojos, y comenzó a leer las etiquetas con un pulso firme. «Esto parece del equipo de documentación», dijo. «La caligrafía es de Paola, la coordinadora de proyectos. La fecha coincide con el cierre de la última inversión». Paola, una figura mencionada como coordinadora que no había asistido a la reunión, entró en ese momento con un abrigo en la mano y los ojos abiertos. «Esa carpeta es mía», murmuró. «La dejé en la impresora la semana pasada». Así, sin ceremonias, se abrió una puerta de posibilidades. La escena central, con la profesión en acción, se extendió por horas. Álvaro y su equipo formaron un cordón técnico con protocolos y órdenes claras. «Primera medida», dijo Álvaro, «aislar todas las estaciones con acceso privilegiado». Segunda medida, añadió, auditar trazabilidad de IP y revisar logs de acceso del servidor principal. Ignacio pidió a su gente que revisara cámaras y tarjetas de acceso.
Busco quién entró a la sala de servidores entre la 1 y las 3, dijo. Si alguien manipuló la copia de seguridad, necesitamos pruebas físicas y digitales. Marta pidió a la secretaria de Javier que reuniera contratos físicos y comprobantes de firma. En la sala olía a tinta, café y a la grasa de teclados usados todo el día. Las conversaciones técnicas alternaban con breves descansos de silencio. Rosa fue nombrada observadora informal por Javier, una posición que la llenó de nervios y orgullo. Se palpaba el tacto de los cables, el chasquido de un ventilador, el polvo en los estantes, el sabor amargo del café recalentado. Álvaro describió el siguiente procedimiento de recuperación con claridad para todos: montar la imagen, verificar. Integridad criptográfica con SHA-256, comparar con los índices del repositorio, restaurar en un entorno aislado y validar contratos clave contra registros notariales. Esa descripción técnica, de 300 caracteres aproximados, sonó como una receta que podía salvar o condenar la empresa. La colaboración se transformó en diálogo constante. Necesitamos a alguien que reconozca la caligrafía y las etiquetas, dijo Álvaro. Paola puede confirmarlo. Y alguien que nos diga si la copia podría haber sido comprometida por un insider, añadió Ignacio. No olvidemos a Roberto, dijo Marta. Roberto es abogado y puede preparar una preservación de evidencia. En cuestión de minutos se conformó un equipo improvisado que incluía a Marta, Álvaro, Lucía, Ignacio, Paola, Roberto y Rosa. Además se nombró a Teresa la recepcionista, David el portero y Sonia la encargada de recursos humanos para documentar la cadena de custodia. Cada uno hizo una contribución concreta y fue nombrada con acciones. Marta llamó al consejo, Álvaro ejecutó los comandos, Lucía revisó estados de cuenta, Ignacio cotejó cámaras, Paola identificó documentos, Roberto preservó evidencias, Teresa consultó el registro de visitantes, David cerró accesos físicos y Sonia notificó al comité de conducta. Esa proliferación de nombres y tareas dio textura humana a la operación técnica. Los sentidos del lugar se ampliaron. La vista en las pantallas, el oído en el tecleo, el olfato en el café, el tacto de las llaves y el gusto amargo de la incertidumbre. El pasado de Javier apareció como un relato que explicaba su caída. Nació en una familia de clase media en Sevilla, el hijo mayor de 2 hermanos, con una disciplina forjada en mercados y en noches de estudio. Desde joven vendió software educativo puerta a puerta, aprendió a negociar con alcaldes y con proveedores y nunca olvidó la sensación del primer contrato firmado en un bar. Se obsesionó con creer que su vida sería una serie de finales felices empresariales, y su ambición lo llevó a construir un grupo de inversión que tocó Londres y Berlín en menos de 10 años. Ganó millones, sí, pero también perdió amigos y noches de sueño. Su formación de empresario incluyó una cámara fría de decisiones y una capacidad para delegar que pocos entendían. La pérdida reciente no fue solo económica, fue el abandono de su propia idea de sí mismo. Había errores silenciosos, como confiar en aquellos que prometían resultados rápidos y subestimar la fragilidad de los protocolos. Su infancia lo había hecho resiliente pero también orgulloso. Renovó su perspectiva cuando conoció a Rosa en un ascensor meses atrás, pero nunca imaginó que ella tendría la llave literal para su redención. Esa parte de su backstory fue larga, llena de viajes, de tratos cerrados en cafés y de un gradual desapego de su propia vulnerabilidad. Entender su pasado fue comprender por qué esa pérdida lo golpeó tan personalmente, y por qué aceptar ayuda sería también para él un acto de humildad. La historia del antagonista fue otra pieza que necesitó ser entendida. Se habló de Martín Velasco, director de protección. Operaciones. Un hombre de traje impecable, con ojos calculadores y una sonrisa templada. Martín había ascendido por méritos técnicos, había liderado proyectos en Hamburgo y había tenido acceso directo a las claves del sistema. Su ambición lo llevó a movimientos que bordeaban la imprudencia. Tenía cuentas por cobrar en paraísos fiscales y deudas personales que ocultaba detrás de informes impecables. Sus motivaciones no eran sencillas. Buscaba un golpe que le permitiera independizarse y llevar consigo clientes clave. Durante meses había manipulado pequeñas inconsistencias en las accesibilidades y había borrado indicios, siempre con la confianza de que nadie revisaría los logs con detenimiento. Su backstory reveló la contradicción de un hombre que había nacido en un suburbio modesto, que estudió con becas y que había internalizado la idea de que la lealtad se compra con resultados.
Esas sombras lo hicieron impredecible. Las tensiones entre su moral y sus necesidades económicas lo convirtieron en candidato para la traición. Esa revelación generó preguntas dolorosas sobre confianza y señales que fueron ignoradas. La investigación interna escaló en intensidad. Ignacio y su equipo revisaron registros de trazabilidad de IP, cámaras de seguridad y las conversaciones internas. Tenemos un pico de actividad desde la IP privada de Martín a las 3 de la madrugada, dijo Ignacio señalando un gráfico en la pantalla. Fue él, afirmó Paola con cierto temblor en la voz. Lo vi en los accesos físicos esa noche, añadió David. Pero necesitamos pruebas técnicas, insistió Álvaro. Se ejecutó una pericia forense en el servidor que implicó la extracción de bit a bit del disco, la línea temporal de los eventos y la reconstrucción de sesiones abiertas. La explicación procedimental de ese proceso se hizo en términos sencillos y precisos. Se creó una imagen forense con herramientas certificadas, se anotaron firmas hash, se verificó la integridad de los timestamps y se cruzaron con registros de cámaras. Esa descripción técnica rápida, de alrededor de 300 caracteres, fue suficiente para que el consejo entendiera que el trabajo no era improvisado. Las sospechas se convirtieron en certezas cuando encontraron una clave secundaria registrada a nombre de Martín en un momento crítico. La tensión era palpable y la sala de juntas se llenó de miradas cortantes. Los momentos de tensión fueron descritos con detalle para crear peso emocional. En el primero, la hora final. Las pantallas de la sala del consejo mostraban la oferta que expiraba y la imagen de la carpeta restaurada titilaba sin terminar de abrirse. La respiración se hizo colectiva, el sonido de un reloj marcando los segundos aumentado por el eco de pasos lejanos. Javier habló en voz baja. Si esto no se cierra, despediremos a 100 personas. Marta dejó escapar un llanto contenido. En esa hora, la posibilidad de salvar contratos estuvo a punto de perderse. El segundo momento ocurrió cuando la evidencia técnica fue puesta sobre la mesa, un registro de acceso a las 3 de la mañana con una tarjeta que debía estar archivada. Ignacio golpeó la mesa con la palma abierta. Para pedir silencio, cada palabra pesaba toneladas. El tercer momento fue el cara a cara en un despacho frío, con Martín sentado frente al consejo y la evidencia en pantalla. «No tiene sentido», dijo Martín con voz grave. «Todo es un malentendido». «Tus relojes registraron actividad cuando no estabas aquí», replicó Álvaro. «La trazabilidad de IP coincide con tu terminal», añadió Lucía. «¿Intentas culpar a la tecnología?», dijo Martín, con una sonrisa que intentaba ser implacable. La tensión se amplificó hasta que Javier pidió una pausa. Fueron momentos de 500 a 600 caracteres cada uno, pausados, detallados, con sensaciones físicas y emocionales, para que el espectador sintiera la presión en la garganta. La confrontación final fue meticulosa. Roberto presentó la documentación legal que preservaba las pruebas. Paola dio testimonio de la procedencia de la carpeta y Álvaro mostró los hashes coincidentes que vinculaban la manipulación al terminal de Martín. «Hemos seguido la cadena», dijo Roberto con voz firme. «Hay evidencia suficiente para solicitar medidas cautelares». Marta añadió. «Hicimos seguimiento a la tarjeta de acceso y la cámara la muestra entrando a la sala de servidores a las 2:59. Martín trató de explicar, tanteando excusas, pero la evidencia fue contundente. El clímax emocional explotó cuando Martín, ante la mirada de su equipo y del hombre que había confiado en él, rompió a la defensiva. «Yo no quería destruir la compañía», dijo con voz quebrada. «Tomé una decisión arriesgada para salvarme». La revelación de sus motivos no mitigó su acto. Javier, exhausto, sintió una mezcla de furia y una extraña compasión. «Fuiste imprudente», le dijo. «Pagaremos por ello, pero no con la destrucción de esto». La resolución legal fue rápida, suspensión inmediata y una auditoría externa anunciada. La caída de Martín fue un momento de justicia interna que restañó heridas, pero abrió preguntas sobre la estructura que permitió la traición. Las consecuencias fueron prácticas y humanas. La empresa detuvo pagos, activó protocolos de recuperación y presentó denuncias.
Javier, asumiendo su responsabilidad, decidió no ocultar la verdad al consejo y pedirles paciencia para restaurar la reputación. Ofreció a Rosa un puesto formal como coordinadora de cadena de custodia y continuidad, una propuesta que sorprendió a muchos. «No puedo aceptar», dijo ella al principio, con la voz llena de modestia. «Solo hice lo que era correcto». Javier entonces habló desde otro lugar, más humilde. «Tu gesto fue más que correcto, fue vital. Queremos que formes parte de esta reconstrucción». Rosa aceptó con cautela y con orgullo. La empresa recuperó parte de los contratos y abrió una línea de comunicación con clientes clave para explicar el incidente y sus medidas de remediación. Se instauraron protocolos nuevos de control de accesos, se reforzaron copias de seguridad y se contrató a una firma externa de ciberseguridad para auditar sistemas. En términos técnicos, se describió el proceso de recuperación final, restauración de la imagen de backup en un clúster aislado, validación de firmas, sincronización con nodos secundarios y verificación con servicios notariales para restablecer contratos. En una explicación de 300 caracteres que sirvió para dar credibilidad al procedimiento. Un mes después cambió la rutina de todos. Javier caminaba por la oficina con otra postura, menos arrogante y más cansada de aprendiz. Rosa tenía una placa en la recepción que decía coordinadora de continuidad, y su uniforme azul había sido reemplazado por una chaqueta más formal que aún olía a limpieza. La ciudad reaccionó en murmullos y en titulares medidos. El Consejo aprobó una reestructuración y una política de prevención de riesgos internos. Paola continuó coordinando proyectos y Roberto presentó un informe que detallaba la preservación de evidencia. Teresa siguió en recepción con la calma de quien ha visto muchas tormentas, y David aseguró un registro de accesos que nadie podría falsear. Además, la empresa ofreció un programa de formación para empleados en seguridad digital y un plan de control cruzado que incluía auditorías trimestrales. A nivel emocional, Javier fue invitado a dar una charla interna sobre liderazgo responsable, donde habló de la fragilidad de la confianza y de la importancia de mirar a quienes no están en los focos. Rosa, por su parte, dio una entrevista breve en la que contó cómo un gesto sencillo de guardar una llave salvó una compañía. Esa primera etapa post-crisis, de alrededor de 700 palabras, consolidó la idea de que la humildad puede ser un recurso estratégico. A los 3 meses, la empresa ya mostraba signos de recuperación en balances y en ánimo. Se firmaron acuerdos por proyectos pendientes y un cliente reacio renovó su confianza tras ver la transparencia en el proceso. La Junta aprobó la inversión en redundancia de servidores, centros de datos repartidos geográficamente y procedimientos de recuperación automatizados. Se creó un comité de riesgo que incluía a miembros del consejo, a técnicos externos y a representantes de personal. La historia personal de Rosa cambió aún más. Empezó a tomar cursos de gestión documental y de seguridad básica, y algunos compañeros le regalaron una laptop para que pudiera estudiar. Javier, más abierto, pasó tardes en la cafetería con el equipo de limpieza para escuchar historias y aprender de otros mundos. La empresa instituyó un programa de reconocimiento público que rindió homenaje a empleados cuya labor raramente aparece en informes. La narrativa de 3 meses destacó el valor de la transparencia, el aprendizaje institucional y la reparación del tejido de confianza. Los periodistas escribieron sobre la lección de resiliencia y sobre cómo las prácticas de control pueden evitar tragedias mayores. A los 6 meses, la transformación era evidente. La compañía había recuperado contratos clave, su valor había dejado atrás la caída inicial y se había impuesto una cultura de responsabilidad compartida. Se inauguró un nuevo centro de operaciones y se implementó un sistema de copia de seguridad en la nube con encriptación y verificación periódica por terceros. Una auditoría independiente certificó la mejora de protocolos y recomendó prácticas que se compartieron como caso de estudio en universidades. Javier creó una fundación interna para apoyar la formación personal de servicio en competencias técnicas y personales, con un programa de becas y talleres. Rosa recibió un reconocimiento público en un evento donde ella habló con sencillez sobre la importancia de prestar atención y de actuar con integridad. Martín fue apartado, y llegó una sanción legal que incluyó restitución de daños en la medida establecida por la ley. A un nivel personal, Javier reinició su relación con su hermano, y empezó a ver el trabajo no solo como una máquina de rendimiento, sino como un lugar de vidas conectadas. En 6 meses hubo cambios visibles y profundos en la estructura institucional y en las vidas de quienes participaron en la crisis y en la recuperación. El cierre emocional fue breve y poderoso.
El imperio volvió a latir gracias a una mujer que nadie esperaba. Para Javier no fue solo recuperar la empresa, fue recuperar la fe en las personas y aprender que el liderazgo implica escuchar a quien menos se nota. La firma recuperó clientes y estabilidad financiera, y abrió una nueva sección dedicada a continuidad y prevención que llevaba el nombre de la política que Rosa ayudó a activar. Lo que comenzó como un rescate técnico terminó en una historia compartida, en una amistad silenciosa entre dos personas que reconocieron en el otro una humanidad necesaria. Si te emocionó, escribe Reencuentro en los comentarios y suscríbete para más historias de personas que cambian destinos con gestos sencillos. A veces, los milagros vienen de quien decide quedarse.